Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Para nosotros es un gusto llevarles a ustedes lo acontecido en el primer poder de la República. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Primer presupuesto extraordinario incluye 65.000 millones para la Caja. Dan luz verde a proyecto que permite que los aumentos de alquiler no queden vinculados al IPC. Diputados y miembros de supremos poderes avanzan en discusión de proyectos de seguridad y dan prioridad a prisión preventiva. De inmediato, las informaciones. Diputados de la Comisión de Gobierno rechazan proyecto que proponía darle publicidad a las sesiones del Consejo de Gobierno. La idea de publicitar las sesiones del Consejo de Gobierno no prosperó en la Comisión de Gobierno. Tras un empate de 4 diputados a favor y 4 en contra, la iniciativa se archivó. Algunos legisladores consideran que aunque la transparencia es necesaria, en su momento se señaló como una medida populista. Los diputados Antonio Ortega y Dinora Barquero votaron a favor de la apertura a la ciudadanía de dichas sesiones. Es lamentable, por ahí uno escucha esa frase popular de que se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa, ¿verdad? Y a propósito de los ejercicios de memoria, que digamos nos recuerda la diputada Nájera, si a algunos partidos se les olvidó gobernar, a otros se les olvidó el plan de gobierno, que no creo que llevaba ni 3 años, porque repito, el plan de gobierno de Rodrigo Chávez, de Progreso Social Democrático, y no solo el plan de gobierno, recuerdo videos de él diciendo enfáticamente esto, que todo va a ser público. Esta es una nota más a la escuela de la mentira, porque una cosa dijeron en el programa de gobierno y otra cosa muy diferente es la que están hoy votando y planteando aquí. Los costarricenses tienen el derecho y nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de informarlo. En todo caso así lo dice la ley. Toda información que nos pida un costarricense tiene que ser respondida y tiene que ser de resorte del conocimiento de la ciudadanía. La legisladora oficialista Paola Nájera dijo que hay temas delicados que se tocan en Consejo de Gobierno y que no pueden ventilarse. Hay espacios donde la transparencia que le ofrecemos a la ciudadanía tiene que ser en diferentes términos. Un Consejo de Gobierno, imagínense ciudadanía discutiendo detalles en Consejo de Gobierno como por ejemplo Isla Calero, donde los temas de seguridad, narcotráfico, tantos temas tan delicados se hagan a vista y paciencia de cualquier persona, donde sabemos que hay temas importantes que nosotros tenemos que resguardar. El parlamentario Fabricio Alvarado explicó que no votó a favor el expediente 23.345 porque estima que hay otros escenarios para rendir cuentas. La Caja Costarricense de Seguro Social está en contra del proyecto para fortalecer el Fondo de Capitalización Laboral. La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, y el gerente de pensiones, Jaime Barrantes, manifestaron su oposición al expediente 23.524, ley para fortalecer el Fondo de Capitalización Laboral. Así lo señalaron ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se discute el proyecto. La propuesta establece que todo patrono, público o privado, aportará un fondo de capitalización laboral el equivalente al 2,5%, calculado sobre el salario del trabajador. Jaime Barrantes, gerente de pensiones, señaló que el proyecto no es conveniente para el sistema de pensiones. Creemos que dicho proyecto, tal y como está planteado, no es conveniente para los objetivos del Sistema Nacional de Pensiones. No obstante, ¿verdad?, que el mismo pues no tiene, y según observamos, no se está hablando de las cotizaciones que ya se dan para el sistema de pensiones de la Caja, es decir, no se va a cambiar el sistema de financiamiento de la Caja como tal. Sí observamos que hay una propuesta para cambiar lo que se refiere a los porcentajes que van dirigidos tanto al Fondo de Capitalización Laboral como al régimen obligatorio de pensiones. Y en tal caso, pues se habla de que hay una afectación que el Fondo de Capitalización Laboral tiene por una reforma
que se hizo en el año 2020. Pero nosotros, analizando en detalle esta reforma, lo que estamos viendo es que no hay en sí una afectación como tal al Fondo de Capitalización Laboral, porque los porcentajes que establece la Ley de Protección al Trabajador, que van dirigidos tanto al ROP como al FCL, ¿verdad? Es decir, el Fondo de Capitalización Laboral, se mantienen. La legisladora Priscila Vindas consultó sobre las consecuencias de pasar de fondos del ROP al FCL. Quizás si nos puede ahondar en cuál sería o cuáles serían las consecuencias que podría tener esta rebaja, ¿verdad?, del 0,75% de aporte del ROP al trasladarse al FCL. Porque también, bueno, ya lo hemos visto en esta comisión, de que no es lo mismo tener ese 0,75% en el FCL, que son fondos a mediano y largo plazo, que si se traslada al FCL. Yo sé que también hacia las personas que están pendientes de este proyecto, que están interesadas, puede sonarles como algo atractivo, pero que a largo plazo va a tener una afectación. Mayor afectación que vamos a ver es el monto de pensión complementario que las personas van a recibir. Esto por cuantos, al tener no un 3%, ¿verdad?, que es lo que está establecido, sino un porcentaje menor, es decir, un 2.25%, eso va a perder en el tiempo lo que llamamos el poder del interés compuesto. La congresista Melina Hoy comentó que le preocupa el impacto que tendría la propuesta en los fondos del ROP. A mí me preocupa que la reforma tendría un impacto en el ROP, el cual disminuiría aproximadamente un 20% de la pensión según ACOP. Yo quiero preguntarle, doña Marta, don Jaime, ¿en cuánto disminuiría la tasa de reemplazo del ROP con relación a la disminución que plantea el proyecto para dárselo a la FCL? Los números que usted menciona, ¿verdad?, son consistentes. Creemos, ¿verdad?, que esta disminución en los recursos que eventualmente recibiría el ROP pudiera tener un impacto de más o menos un 20% en la pensión que da el ROP, ¿verdad?, complementaria. Eso haría, ¿verdad?, que la tasa global de reemplazo, en este caso que estamos hablando, de que el IBM pudiera dar a futuro un 50% y el ROP un 15%, pues podría tener un impacto, ¿verdad?, de un 5 a un 7%. El diputado Luis Fernando Mendoza preguntó sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte y sus rendimientos, y si está pensando en cambiar las reglas del juego. Sobre este punto, Esquivel señaló que se está esperando un informe actuarial. Legisladores dan luz verde a proyecto de ley que permite aumentar los alquileres no vinculados al índice de precios al consumidor. La Comisión de Económicos dictaminó de forma positiva un proyecto de ley que pretende que el cálculo de los aumentos de los alquileres se realice utilizando como referencia los salarios mínimos del sector privado y no la inflación. La propuesta está bajo el número de expediente 23.301. La diputada Sofía Guillén explicó que se trata de proteger la capacidad adquisitiva de los hogares que perciben menores ingresos. El escenario se plantea que en aquellos casos en el que el monto del alquiler de la vivienda sea de un máximo de 358.000 colones, el aumento de los salarios deba ser igual o menor al aumento, el aumento del alquiler deba ser igual o menor al aumento que sufrió el salario mínimo de la clasificación trabajadores en ocupación no calificada. Es para intentar conectarse con la variable real de ingreso en vista de que la variable precios no se está conectando. La ley actual considera un escenario de alta inflación como el que estamos presenciando, aunado a aumentos conservadores sobre los ingresos de los hogares. El parlamentario Gilberto Campos considera que más bien podría incrementarse el alquiler. Yo entiendo la situación y entiendo perfectamente el objetivo de protección que se busca, por supuesto, pero yo no me puedo apartar de los argumentos que señalamos ayer, y es que establecer un límite en un precio hace que una brecha que está relativamente por debajo de ese límite lo que haga es intentar pegarse al techo. Y entonces sí, hay una brecha que posiblemente sean los alquileres que ronden entre los 358.000 y posiblemente los 350.000 o los 325.000 o no sé. O sea, la gente lo que va a decir es, veamos a ver qué mejora le hacemos a la casa ahorita antes de que empiece a regir la ley para cobrar por encima de los 358.000 y que no nos aplique la ley. Queda la salvedad de que si el ajuste del salario es superior a la inflación, no aplicaría esta medida.
Primer presupuesto extraordinario incluye 65.000 millones de colones para la Caja Costarricense de Seguro Social. Noqui Acosta, ministro de Hacienda, defendió ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios la primera modificación al presupuesto del 2024. Incluye ingresos extraordinarios por 537.000 millones de colones provenientes de créditos, de los cuales 359.000 millones de colones son producto del quinto desembolso del crédito con el Fondo Monetario Internacional y primer y segundo desembolso del crédito de resiliencia y sostenibilidad y que serán utilizados para canje de deuda interna. Hay un aumento de fuente externa, obviamente ya lo vimos, 359.751 millones, que sustituyen financiamiento interno por externo. Y además se incorporan 39.800 millones para pago de deudas conciliadas con la Caja. Se incluye un pago de más de 65.000 millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social, de ellos 39.899 millones de colones provienen del pago de la conciliación. Plata de educación para pagar la deuda de la Caja. 25.000 millones se trasladan del Ministerio de Educación al régimen de pensiones. Y pues por supuesto que las alarmas se levantan, ¿verdad? Porque el Ministerio de Educación tiene una carencia enorme en la atención de centros educativos y demás. Entonces tal vez usted me pueda explicar el fondo de este traslado para tener claridad sobre lo que se hizo. Es que esos recursos son parte de los 10% que los señores y las señoras diputadas han estado estableciendo que se debe destinar a pagos de la Caja. Otras partidas incluidas en el presupuesto son 1.700 millones de colones al Ministerio de Justicia y Paz para la alimentación en centros penales, 565 millones de colones al Instituto Meteorológico y 533 millones de colones al Teatro Melico Salazar. El presupuesto extraordinario continuará en análisis y discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Diputados y miembros de los supremos poderes avanzan en discusión de proyectos de seguridad y darán prioridad a prisión preventiva. Los miembros de los Supremos Poderes se reunieron nuevamente con los jefes de las diferentes fracciones legislativas, donde evaluaron el avance de los proyectos que buscan poner freno a la ola de violencia que vive el país y acordaron en priorizar la reforma a la prisión preventiva. Según datos del organismo de investigación judicial, 67 personas han perdido la vida en homicidios en lo que va del presente año. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, detalló que de los 10 proyectos acordados, 7 ya están en la corriente legislativa. Entonces ahora hay que ver si podemos llegar a un momento en que podamos prescindir de algún trámite específico. Hay una idea de ver si podemos hacer un acuerdo de sacar algunos de ellos conjuntamente en un solo día para dar una demostración de que hay un gran interés de la Asamblea de avanzar. De la discusión de hoy quedó claro que las reformas a la prisión preventiva es una de las prioridades que la Fiscalía considera que es vital en estos momentos para tener ellos mejores instrumentos para este combate al narcotráfico. También lo que es la reforma a la ley del registro judicial, la ley de intervenciones telefónicas, el proyecto de reforma a la ley de naturalización y extranjería. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, resaltó la importancia de las sesiones de trabajo. Todos estos proyectos son de gran importancia para mejorar las herramientas con que cuenta el sistema de administración de justicia para responder a los hechos delictivos que se dan con mucha frecuencia ahora. Estos proyectos pues, vienen a darnos mejores herramientas y están inspirados en un cambio, digo yo, de filosofía en cuanto a lo que es la tutela de los derechos de las víctimas, en el sentido de que en este momento debemos legislar en forma amplia.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, indicó que 3 proyectos son nuevos y se espera presentar esta semana y que los jefes de fracción deberán decidir la ruta. El acuerdo que tuvimos con jefes en cuanto a la ruta a seguir, que es muy importante. Hay 3 proyectos de esos 10 que no se han presentado aún, son proyectos nuevos. Hay otro de esos proyectos que aunque está presentado, están pensando apenas el trámite en la corriente legislativa. Entonces el primer paso será, ya con un acuerdo, presentar esas 3 iniciativas a la corriente legislativa. Van a hablar del proceso a seguir para cada una de ellas, si procede una dispensa de trámite para que no pasen por la comisión o no, eso lo tienen que definir en la reunión de jefes de fracción. La idea sería entonces que eso se presente a la brevedad. Para procurar su avance más ágil, explicó que 6 de los proyectos se les van a presentar mociones para acelerar su votación final. El Banco Central afirma que el proyecto sobre gestión de la deuda pública atenta contra el control monetario. Roger Madrigal, presidente del Banco Central, se refirió al expediente 23.762, fortalecimiento de la gestión de la deuda pública, y aunque aplaudió la iniciativa de controlar la deuda, afirmó que el proyecto atenta contra el cumplimiento del control de la política monetaria. Madrigal agregó que se violentarían las competencias del Banco Central al conceder potestades al Ministerio de Hacienda de manejar las reservas y de contratar plataformas de negociación, y eso implicaría más costos a la administración de la deuda. El problema que tenemos es que hay una especie de cambios que se le quieren hacer a varias leyes que llevan a problemas de política monetaria, de política cambiaria, que llevan a una invasión, por decirlo de alguna forma, de las potestades del Banco Central. Quisiera que me hablara un poquito más de cuáles son los riesgos que tendríamos si el Banco Central no llega a manejar las reservas. El proyecto de ley lo que le permitiría al Ministerio de Hacienda que recursos que hoy están en el Banco Central, sacarlos del Banco Central y ponerlos en otra parte, en un banco, en alguna otra parte. Muy bien, si eso ocurriera, el banco es una expansión monetaria. Como es una expansión monetaria, el Banco Central tiene que esterilizarla, entonces tiene que ver de qué manera la contrae de nuevo. Eso le lleva al banco a colocar títulos de deuda con efectos sobre tasas de interés. Entonces, el efecto que se busca de hacer un uso más, una administración más eficiente de la deuda, por esta posibilidad de sacar los recursos del Banco Central, más bien los encarece, porque el Banco Central no va a renunciar a su labor de controlar la inflación. Hace muchos años, 4 o 5 años, el Ministerio de Hacienda hace el esfuerzo de pagarle al Banco Central para que cree una plataforma para que desde el propio Banco Central se pueda colocar la deuda sin necesidad de pasar por la infraestructura de la bolsa. Y esa plataforma existe. Y este proyecto, por un lado, pretende habilitar a que se contraten otras plataformas, porque está puesto así en plural, pasando por alto esa inversión que ya realizó el Estado para que exista la plataforma del Banco Central. Y por otra parte, y yo aquí sí levanto todas las alarmas, pretenden eliminar la ley de reestructuración de la deuda, que tiene en su artículo 6 una cosa que es importantísima, una limitación para la forma en la que se invierten los recursos y que son emitidos por el Estado. Entonces yo quisiera que usted nos pueda explicar, don Roger, las implicaciones que puede tener esto. En lo que es deuda local, no entiendo por qué, si van a participar, en los casos en que participen solamente ahorrantes locales internos, cuál es la necesidad de tener una plataforma internacional. Como aspecto positivo, Madrigal destacó la unificación del manejo de la deuda mediante la Oficina de Deuda Pública. Dichas funciones son ejecutadas actualmente por la Tesorería Nacional. Madrigal culminó enfatizando que el proyecto que analiza la Comisión de Asuntos Hacendarios tiene problemas de conexidad. La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, volvió a abstenerse de declarar sobre el cuestionado informe actuarial que detuvo el portafolio de inversión. Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se abstuvo de declarar sobre la denuncia que interpuso la Contralora General de la República por supuesta inestabilidad financiera de la Caja. El diputado Francisco Nicolás le realizó una serie de preguntas acerca de los encargados de realizar el cuestionado informe actuarial, pero no obtuvo respuestas. Los costarricenses, nuestra jerarca de la Caja no quiere hablar de la instrucción que se giró al grupo actuarial, donde al menos 4 personas de las encargadas se mostraron en disidencia, no aceptaron la directriz de maquillar o modificar los informes actuariales.
Y eso es una muestra de cómo se están llevando a cabo los temas en la caja para demostrarle al costarricense que según ellos la caja está quebrada. Más bien está quebrada porque no le han pagado. Sobre el salario de más que al parecer se le ha pagado a Esquivel, ella mencionó que sí se le paga un mes más al año por el pago bisemanal. Pero la diputada Sofía Guillén cuestionó que se trató confidencialmente el tema. Le pregunto genuinamente por qué la agenda confidencial incluye el punto de su salario y usted me dice que las decisiones sobre la agenda confidencial fueron del vicepresidente y no suyas, que usted pidió que fueran públicas. Pero resulta que estoy aquí, en este momento tengo en mis manos el correo que envía su secretaria, Beatriz Guzmán Mesa, en donde dice, y cito: buenas tardes, espero se encuentren bien. Con instrucciones de la MSC, Marta Esquivel, me permito remitir el orden del día para la sesión de mañana. En el siguiente enlace, los documentos. La documentación confidencial fue remitida a los correos electrónicos y antes de que ese correo que fue enviado con instrucciones suyas termine, viene un cuadrito donde viene la agenda confidencial para que no se conozca la orden relativa al ajuste salarial y recuperación de pagos en exceso a favor de la presidenta ejecutiva de la Caja. Y abajo el sello de su secretaria que envió esto con su instrucción. Me molesta mucho que me vengan a mentir en las comisiones. No es la primera vez y en ingreso y gasto eso es permanente. Yo no me esperé que usted me estuviera mintiendo. Es decir, ahora que usted me dijo, es que fue el vicepresidente, yo juré que era el vicepresidente, ya está. Sigo con las demás preguntas. Pero es que su secretaria, en un correo que dice con instrucciones suyas, viene que se vea como confidencial. Doña Marta, que usted me mienta, no solo es un delito, le está mintiendo a la gente, pero además significa, de fondo, doña Marta, simbólicamente, que usted no quiere devolver la plata. Es decir, ¿qué le cuesta decirme aquí? Sí, yo pedí que fuera confidencial y me da la explicación de por qué pidió que fuera confidencial. Usted me ha mentido el día de hoy, doña Marta. El diputado Daniel Vargas aclaró que los problemas financieros de la Caja se vienen arrastrando. Nótese que lo que hay aquí es un abuso de la inmunidad que tenemos como diputados, donde diputados como el diputado Francisco Nicolás se atreve a dar por ciertos hechos que están siendo investigados en este momento por el Ministerio Público, cuando afirma que funcionarios de la Caja no aceptaron la directriz de doña Marta de modificar o maquillar los informes actuariales. Esa protección no debería servir para este tipo de cosas en la Asamblea Legislativa. Y ahí yo creo que no se trata a quien viene a audiencia como testigo. Ya tiene otro tipo de calificativos y eso no está bien. También les invito a leer, cuando puedan, la evaluación actuarial del Seguro de Salud 2017, que para ese entonces, yo estoy seguro, doña Marta, usted ni estaba en la Caja ni tenía ninguna relación con la Caja Costarricense de Seguro Social, más allá de aportar lo que por ley le corresponde. La jerarca de la Caja insistió que devolverá el dinero si se determina que hubo un pago de más. Bueno, yo lo dije desde un principio, hay dos topes salariales que están vigentes hoy. Yo creo que como ciudadana y sobre todo como abogada también tengo derecho a conocer los alcances. Yo tengo dudas ¿Usted tiene resistencia sobre devolver los recursos? Yo ya no tengo poder en relación a la situación de mi salario, yo no tengo ninguna interferencia más que cuando me definan devolver lo que corresponda. La diputada Katia Cambronero pidió a la jerarca de la Caja renunciar. La Comisión de Gasto volverá a llamarla para concluir con las preguntas. En Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor proponen eliminar el Patronato Nacional de Ciegos. Luego de que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad absorbió el Patronato Nacional de Ciegos, el Poder Ejecutivo propuso eliminar este último ente por medio de un proyecto de ley. Se trata del 24.089 que discute la Comisión de Discapacidad. Francis Hurtado, del Patronato Nacional de Ciegos, mostró a los legisladores la preocupación por el posible cierre de la institución y la falta de recursos económicos. Nosotros no sentimos claro el traslado de funciones, funcionarios. En el caso de Panasis somos 6 personas únicamente, algunos a punto de pensionarse y otros con discapacidad. La ley 24.089 no dice cómo y con qué se trasladarán los bienes y servicios. Las personas aquí parece que no estamos.
El Estado costarricense tiene una deuda eterna con la discapacidad. La prioridad de la atención primaria es esencial. Yo no concibo que me digan que están ustedes apoyando a la población con discapacidad y que no tengan cómo comprar suministros de oficina si el gobierno a nosotros nos proporciona otra información. Entonces, ¿quién se está dejando el dinero? La diputada Priscila Vindas consultó sobre los programas que se están ejecutando. En tema de los programas, que les preguntaba que cuáles sugieren ustedes que se puedan implementar o qué se puede mejorar dentro del CONAPDIS. Estuve revisando un poco el plan operativo del CONAPDIS y solo uno de los elementos que el patronato brinda, que es la asesoría, el CONAPDIS indica, por lo menos en el papel, lógicamente uno conoce alguna parte de la atención por el tema de la afinidad de la labor, pero al ser una entidad tan grande es muy difícil tener como noción de todo el panorama. Pero por lo menos en solo esa parte de las asesorías, en el plan de trabajo se enfoca en que es sobre los derechos de las personas con discapacidad visual. En el patronato, por lo menos en el PANASI, se da asesorías en una serie de elementos, en una serie en orientación y movilidad, en manejo de la discapacidad visual, trato a la persona con discapacidad visual, accesibilidad, inclusión, uso de dispositivos electrónicos, aplicaciones móviles, en fin. El PANASI fue creado como institución en 1957. Esto ha sido todo en Asamblea Legislativa Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.